Durante el apogeo del menemismo, los artistas crearon todo tipo de obras, desde un arte light, pasando por un cine y música más alternativa, hasta una literatura futurista o plagada de referencias culturales. La última década es conocida por ser una época donde surgieron o se impusieron ideas como la globalización o el posmodernismo, así como significó el final de la URSS, de la apartheid en Sudáfrica y de la convertibilidad y las privatizaciones llevadas a cabo en el país. Un buen lugar donde empezar a hablar sobre el arte de esta etapa es el caso del desarrollo del distrito conocido como Puerto Madero. El desarrollo duró más de toda una década y convirtió a este sector que antiguamente funcionaba como puerto y tenía una larga playa. Pero este sector no solo fue creado por el gobierno municipal, sino que hubieron muchísimos artistas, tanto nacionales como internacionales. Un ejemplo de esto último es el Puente de la Mujer, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, así como en el plan del Puerto Madero titulado el Master Plan, se convocó a miembros del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona de España. Tal transformación también influyó a otras ciudades como Rosario en el caso de Puerto Norte. Pero estos nuevos sectores tienen una función aún más comercial o habitacional y dejan de lado lo cultural, lo que sigue siendo una parte fundamental de este barrio porteño. Una de las partes de las construcciones de Puerto Madero aluden a un estilo similar al de arquitectos como Mario Roberto Álvarez, quien de hecho construyó el Hotel Hilton, que se encuentra en el mismo distrito. No obstante, el arquitecto que más se destacó en los 90 fue el tucumano César Peli, quien diseñó las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia. Este rascacielos es bastante particular, ya que su estructura es de un tipo de diseño conocido como tubo en un tubo, así como cada nivel está emplazado de diferentes formas geométricas, al ser un homenaje al arte islámico típico de Malasia. Peli, quien fue uno de los discípulos del arquitecto finlandés Eero Saarinen, durante gran parte de su carrera desarrolló rascacielos, como las Torres Petronas o la Torre YPF, que de hecho se encuentra en Puerto Madero. Por otro lado, las artes plásticas continuaron con el mismo ímpetu de experimentación que en la década pasada. Sin embargo, mientras que en los 80 el arte fue más expresionista, oscuro y marginal, los 90 se caracterizaron por ser un arte más light, conceptual o incluso enfocado en temas de género. Asimismo, la escultura tuvo un mayor rol desde Exclusión de Pablo Suárez hasta el envase de jugo de Sin título de Marcelo Pombo o incluso la torta de Cristina Schiavi. Todos estos ejemplos y otros son de formas banales, superficiales, típicas de este momento en la historia política argentina. También hay una búsqueda sobre lo infantil y la imaginación, como sucede con las instalaciones de Liliana Porter, que mezcla algunos pocos objetos como huevos, juguetes, pequeñas esculturas, obras que al igual que el surrealismo, habla sobre el lenguaje y los símbolos de nuestra cultura vistos de manera igual que un niño. Algo parecido pero más cercano al arte conceptual es la figura de Jorge Macchi, cuyas obras son bien pensadas de antemano y requieren nuestra lógica a la hora de interpretarlas. Además son austeras y simples, no tienen un gran estilo visual. Por último, no hay que olvidarse que en esta década, como en la anterior, fue un periodo en el que se propagó una de las peores epidemias del siglo XX, el SIDA. Hubo mucho temor y prejuicios al respecto, por eso en 1994 los artistas Roberto Jacobi y Mariana Sainz crearon una campaña publicitaria empezando con la famosa remera en la que incluía la frase "Yo tengo SIDA". No solo eso, sino que personalidades de la cultura como Andrés Calamaro usaron la camiseta y la campaña contó con publicaciones en revistas que lograron que poco a poco hubiera una mayor concientización. Mientras tanto, la literatura iba por otros caminos, sea por el uso de múltiples referencias culturales e incluso políticas como la historia argentina de Rodrigo Fersán o en La prueba de César Aira, o narraciones distópicas como La muerte como efecto secundario de Ana María Yuga, La ciudad ausente de Ricardo Piglia o la obra maestra de Alberto Laiseca, Los Orias. Otras grandes obras de este periodo son Cómo me hice monja de Aira y Plata quemada de Piglia.
También surgen algunos de espacios y editoriales autogestionadas como la editorial Vox, así como se destacan editores como Martín Coham, Washington Coscurto y Fabián Casas, entre otros. Algunas de las películas del año 90 continuaron con un cierto estilo de la década anterior, como en El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela o Un muro de silencio de Lilia Stantic, e incluso hace su gran regreso al cine Leonardo Fabio con el film Gatica el mono y el documental Perón Sinfonía de un sentimiento. Pero ya a mediados de la década ocurre un gran cambio de forma en el cine argentino, conocido como el nuevo cine argentino, en el que se desarrollan películas más realistas, despojadas de elementos como la música o de grandes escenarios, y que a veces cuenta con un mayor proceso narrativo. Todo comienza con films como Historias breves, una serie de cortometrajes dirigidos por directores que luego lograrán llevar a cabo otros grandes films: Rapado, de Martín Reichman, la historia de un joven que decide raparse el pelo e intenta robar una moto, lo que le llevará a otras aventuras; y por último Pizza, Birra y Faso, de Bruno Estañaro y Adrián Catano, en el que un grupo de jóvenes realizan todo tipo de robos para sobrevivir. Luego de la desaparición de la revista Fierro, el mercado argentino se llenó de cómics extranjeros, sobre todo de los mangas japoneses o de superhéroes de Estados Unidos. No obstante, como ya vimos anteriormente en esta década, los fanzines tuvieron un rol fundamental, con ejemplos como Suélteme o Falsa Modestia y artistas como Liniers. Sin embargo, los grandes diarios también traían a obras humorísticas como Yo Matías de Centra y artistas como Miguel Repiso. Y en la historieta encontramos obras como Cyber Six de Carlos Trillo y Carlos Meglia, cuyo estilo se asemeja al de los mangas y animes, y que trata de una joven nacida a partir de un experimento genético por el doctor Von Richter, que ahora quiere atraparla. Asimismo, hay publicaciones culturales como Sección Áurea o El Amante, revista de cine. Finalmente queda la música. A diferencia de los 80, el rock argentino de esta etapa creció en los mega recitales y festivales, ya sea rock con influencias latinoamericanas, o ejemplos de punk, el metal o hasta incluso el rock de barrio. Pero también hay un rock más alternativo, interesado en experimentación sonora, como sucede con el álbum Dínamo de Soda Stereo. Y hay ejemplos de solistas como Charly García o Fito Páez. Y para finales de los 90 aparece Bocanada, el segundo álbum de solista de Gustavo Cerati, en el que incurre en la música electrónica y en el trip hop, que seguirá posteriormente en bandas como Bajo Fondo. Pero toda esta creatividad se le opone a las crisis políticas y económicas del país, que se demuestran en obras como Vivir afuera de Rodolfo Fockwell o Martín H. de Adolfo Ariztarain. Obviamente esta crisis continuará ya en el nuevo milenio, que veremos en el próximo capítulo.